Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es reunir todas las cosas en Cristo. El texto bíblico se halla en la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo. El apóstol Pablo, en esta carta de Efesios, está hablando acerca de un misterio. El apóstol Pablo habla acerca del misterio no solamente en esta carta de Efesios, sino también en la carta de Colosenses. Y no es que hubiese dos misterios, hay un solo misterio, pero que tiene dos dimensiones. Es el mismo misterio. Dice en la carta de Colosenses capítulo 1 que el misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Colosenses está hablando acerca de el misterio que es Cristo en nosotros. Este misterio, cuando Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, Él todavía no se los había revelado plenamente este misterio, como es el caso cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ya Jesús iba revelando este misterio entre los hombres, que era Cristo en nosotros. Los discípulos estaban viendo de forma gradual este misterio, pero ya Dios lo revela plenamente al apóstol Pablo en una experiencia cuando él es arrebatado hacia el tercer cielo. Y Pablo no hace una descripción geográfica acerca de esta experiencia, sino empieza a hablar respecto a la persona de Jesús, porque dice en Cristo. Toda la confesión apostólica empiezan después de Pablo ya a hablar acerca de este misterio. Juan dice: porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya empieza a evidenciarse la confesión apostólica de este misterio que es Cristo en nosotros. Pero aquí en este texto bíblico de Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, nos habla que Dios nos ha dado a conocer este misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que a Él le agrada. Dice: el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra reunir en el griego está hablando de unir bajo una sola cabeza. Cuando Pablo está diciendo que Dios se había propuesto, claro, darnos a conocer este misterio de su voluntad de reunir, esta palabra reunir está hablando de unir bajo una sola cabeza. En otras palabras, está hablando del gobierno de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5, 23 y 24. Dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo. Habla de sujeción a Cristo. Cuando Pablo está usando acá la palabra reunir todas las cosas en Cristo, está hablando de que Cristo está sobre todas las cosas. Está hablando acerca de gobierno, está hablando acerca de un reino donde Él gobierna sobre todas las cosas. La palabra misterio tiene dos dimensiones: Cristo en nosotros y Cristo sobre todas las cosas. Son dos dimensiones, pero es el mismo. No existen dos misterios, hay un solo misterio en la Biblia. Y hablamos acerca de esto porque después de la caída del hombre hubo una
ruptura, dispersión, una división. Se fragmentó. Esto fue lo que ocasionó el pecado del hombre. Y lo que Dios tenía de antemano, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito eterno. Que Cristo sea la cabeza y la expresión de todas las cosas. A Dios no le sorprendió la caída del hombre. Él tenía de antemano un solo propósito. Dios nunca tuvo al hombre como centro de su propósito. Siempre tuvo a su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios estaba en la persona de Cristo, que Cristo sea impartido en la vida de los hombres y que Cristo gobierne. O sea, no solamente el propósito era impartirse en la vida del hombre, el propósito eterno de Dios que era impartirse en la vida del hombre, sino que parte de este propósito era que el hombre le sea revelado Cristo en el hombre, que Cristo sea conocido, que Cristo sea formado en el hombre y que gobierne Cristo para que se pueda expresar Él. Entonces tenía que haber una revelación. Estamos hablando del propósito eterno de Dios. Claro, era impartirse en la vida del hombre. Cuando Cristo vino, los discípulos acompañaron a Jesús, siguieron los pasos de Jesús. Por eso hay textos que hablan, ejemplo he dejado para que sigáis mis pisadas. Esta experiencia se dio al inicio cuando Jesús llama a sus 12 discípulos. Estos lo acompañaron, lo tocaron. Ellos hablaron directamente con Jesús, lo escucharon y tuvieron muchas experiencias cotidianas, comieron juntos, entre otros. Pero Jesús todavía no estaba en ellos. ¿Y cuándo es que Jesús estuvo en ellos? Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, todo está cumplido. Después de esta experiencia, Jesús se imparte en la vida de los creyentes. Recién se da la impartición de esta vida de Jesús en la iglesia, en la vida de los creyentes. Es Dios ya habitando en la vida de los creyentes. El creyente es portador de la vida de Dios. Entonces, esto tiene que ver con la impartición de la vida de Dios. Por eso Cristo en vosotros, o cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero también hay un aspecto que tenemos que considerar también importante, que es la revelación. La revelación de Cristo no lo obtiene mediante tu intelecto, mediante tu esfuerzo humano. Esto es un don de Dios. ¿Qué se da en la experiencia de la conversión? Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. Sin esta experiencia previa, el hombre no sería capaz de conocerlo a él. Hay una experiencia de revelación, como mencionamos el caso de Pedro cuando Jesús dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Hay un aspecto de revelación, pero también de conocimiento. El conocimiento de la persona de Cristo. Ya Pedro dice más adelante, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. El conocimiento es importante. El crecer en la gracia es Cristo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que haber una etapa de crecimiento en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de los beneficios que ha traído la obra de Cristo. Pablo también empieza a hablar acerca de esta experiencia, del tener el conocimiento de Cristo. En la carta de Colosenses dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando acerca de información, de datos.
No estamos hablando tampoco de doctrina o temas, tampoco. Estamos hablando acerca de una persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo. Una cosa es que tengas un letrero y digas, como pan. Y otra cosa es comer el pan, comer y disfrutar de ella. Son dos cosas diferentes. Por eso es que hay algunos que dicen, sí, conozco a Dios. La Escritura dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No es un asunto de tener un cartel o una frase que diga como el pan. Y otra cosa es comer el pan. Son cosas muy diferentes. Muchos hablan de que conocen a Dios, pero no han tenido una experiencia directa de participar de ese pan o de disfrutar de ese pan. Por eso es que Jesús habla que yo soy el pan de vida. Entonces, el conocer a Cristo no es solamente un asunto de datos o de información, es un asunto de experimentar vida, la persona de Cristo. Y seguidamente, en la medida que vamos conociendo a Cristo, estamos en contacto con Él forma parte de nuestra vida. Él empieza a ser el centro de nuestra vida. Se va formando Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Hay una formación de Cristo como consecuencia de este conocimiento previo. Recién ahí empieza a haber un gobierno de Dios, para luego sea expresado esta vida de Cristo. Cuando Pablo dice reunir todas las cosas, en Cristo está hablando acerca de gobierno. Cuando hablamos de gobierno estamos hablando de un reino. Este reino hay un rey, Él es el que ejerce el gobierno. Y este gobierno es la manifestación de la vida de Cristo. La expresión de gobierno es la manifestación de la vida de Cristo, de su naturaleza, de su sabiduría, de todo lo que Él es en nosotros. Hablar de gobierno es hablar de la manifestación de su vida. Y no puede haber un gobierno sobre nuestra vida sin que previamente no haya una revelación. No puede haber un gobierno de Cristo en nuestras vidas sin que previamente haya un conocimiento de Cristo. No puede haber un gobierno de Cristo sin que previamente Cristo no haya sido formado en nosotros. El gobierno de Cristo lo que va a hacer es que sea expresado la vida de Cristo. Es importante entonces que veamos que este misterio, que es Cristo en nosotros, es también el gobierno de Cristo. Muchos dicen, Cristo está en mi vida, pero no hay un gobierno todavía de Cristo en sus vidas. Y no hay un gobierno de Cristo en sus vidas porque todavía no han pasado por los procesos, que es revelación, conocimiento, formación de Cristo. Todo esto no se da tampoco de la noche a la mañana, es un proceso. En nuestro espíritu ya está Cristo, pero hay un proceso en nuestra parte almática. Ahí tiene que darse la revelación, el conocimiento y la formación de Cristo. Se tiene que dar esto para que se pueda expresar el gobierno de Dios. Dios no puede saltar este proceso. Y algunos están recién en esta experiencia. Han tenido la experiencia del nuevo nacimiento y de ahí empieza un proceso de crecimiento en su vida espiritual. Y este crecimiento espiritual se va a ir dando gradualmente. En algunos será, el crecimiento a veces es mayor y en otros es menor. Es como un niño cuando nace, él todavía no habla. Claro, emite sonidos guturales, grita, llora, pero poco a poco va aprendiendo el idioma. Y esto no es de la noche a la mañana. Poco a poco va adquiriendo las habilidades y las destrezas en sus miembros. Entonces, de igual manera es en la vida cristiana. En la vida cristiana poco a poco va el creyente
adquiriendo, desarrollando los sentidos espirituales. En la medida que va tomando conocimiento de la obra de Cristo, él recién empieza a andar por fe. Y en algunos es una acción progresiva que requiere considerar los pasos que hemos mencionado, de la revelación, el conocimiento, la formación, para que Cristo sea expresado. Si no hay un conocimiento de la palabra, estos creyentes solamente se quedan en la etapa de niños espirituales y son guiados más por su carne, por sus sentidos naturales, por lo que ven, oyen. Ya no hay una guía del Espíritu. Y para que haya una guía del Espíritu el creyente necesita tener la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios va a hacer que él aprenda a ejercitarse en la piedad, aprenda a ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo que está pidiendo el amado Espíritu Santo es que estemos conectados siempre con la palabra de Dios. Esto nos va a permitir caminar en la vida de fe, andar en la vida de fe, porque Pablo demanda eso de los creyentes: andad en fe. Tenemos que andar en fe, pero teniendo la palabra de Cristo. Este gobierno que hemos hablado de Cristo, que dice reunir todas las cosas en Cristo, no es que vamos a juntar muchas cosas y meterlo dentro de Cristo. Eso no es la idea, porque Cristo es el todo y en todos, dice la carta de Colosenses 3:11. Cristo es el todo y en todos. Tú no le vas a añadir nada a Cristo. Él es el todo. Y cuando está hablando de reunir todas las cosas en Cristo, está hablando de gobierno. Está hablando de gobierno, que Cristo gobierne. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de que sea expresado o manifestado la vida de Cristo. El gobierno tiene que ver con la manifestación de la vida de Cristo, con la manifestación de su naturaleza, no tu naturaleza. Tu naturaleza ya quedó en la cruz. Cristo llevó tu naturaleza pecadora a la cruz y Dios nos impartió su naturaleza. Es la naturaleza de Él la que tiene que ser manifestada, no nuestra naturaleza. Hemos hablado que nuestra naturaleza ya quedó en la cruz. Estamos hablando de creyentes que tienen la naturaleza divina. Esta naturaleza divina no se esfuerza por ser mejor cada día. Esta naturaleza divina no está inclinada a hacer lo malo. Es la misma vida de Cristo. Esta naturaleza divina se expresa espontáneamente, por lo mismo de que estamos unidos a Cristo. Por eso dice el Señor que separados de mí nada podéis hacer en Juan 15:5. Todo aquel que permanece en Él lleva mucho fruto. Si estamos en Cristo, vamos a llevar fruto. Pero si tú no estás en Cristo, seguramente que no llevas fruto. El creyente está unido a Cristo. Y por lo mismo de que está en Cristo, va a empezar a manifestar esa vida de Dios en él. Va a empezar a manifestar esa naturaleza divina. En esta naturaleza divina está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Y esto va a brotar en la vida del creyente. Y a veces se impide esta manifestación porque la mente del creyente no está siendo renovada. Y cuando hablamos de renovación estamos hablando de quitar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas. Eso es lo que sugiere esta idea de renovación, que el Pablo lo habla en la carta de Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación tiene que ver con eliminar, quitar esas creencias equivocadas, poner las creencias correctas, poner las creencias ¿de quién? Las creencias del Evangelio, el Evangelio que es Cristo. Eso es una tarea de un día a día. En la medida que vamos conociendo, la cabeza que es Cristo irá gobernando dentro de nosotros. Va a haber un gobierno ya no tu parte almática, sino un gobierno de tu espíritu. Estamos en el cuerpo que es Cristo, y no estamos separados de Él, ni Él está separado de nosotros. Estamos en Cristo por siempre.
Cuando hay un gobierno de tu parte almática, entonces eso impide el obrar de Dios. Tú eres guiado más por lo que sientes, por lo que ves, por lo que oyes. Ya no hay un gobierno del espíritu. Eres guiado por tu carne. Hay un dominio de la carne. Pero tenemos que entender que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y en esa unidad que tenemos con Él, la mano no dice, yo me voy por mi lado. La mano va donde la cabeza le dice. Amén. La mano va donde la cabeza le dice. Así funciona. Y no puede haber un creyente que no esté conociendo la obra de Dios. El conocer a Dios es tarea de toda una vida. Tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. Es un día a día. Cristo ya es el todo, pero no todos reconocen hoy su señorío. Él es el todo. No vamos a añadirle nada más a Cristo. Dios le ha dado a Él la preeminencia en todas las cosas. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Necesitamos conocerlo. Damos gracias una vez más. Entendamos que solamente la cabeza es la que gobierna todo el cuerpo. Y en el gobierno de Cristo hay seguridad. En ese gobierno usted va a ver frutos. Damos gloria una vez más a nuestro Dios. Gracias porque el deseo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Que Cristo sea el que gobierne. Que sea Cristo el que gobierne. Y gobernar es manifestar la vida, la naturaleza, la sabiduría de Cristo. Bendiciones, hermano. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo gobierne tu vida, que Cristo sea impartido en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias por haberme mostrado tu amor, Jesús, en la cruz, al ser tú mi sustituto. Gracias, Dios. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Si has hecho esta oración, amigo, hermano, pídele al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, para que tú puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud, cualquier problema que puedas tener. La obra de Cristo fue única y suficiente. Solamente conócelo a Él y se ordenarán tus pasos, tus caminos, todos tus problemas se arreglarán en Cristo. Cualquiera sea tu problema de salud, voy a mencionar cualquiera, solamente recíbelo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y agradécele después a problemas en los riñones, pulmones, hígado, los páncreas, los huesos, las funciones cerebrales, la visión, audición, el gusto, los movimientos de tu cuerpo. Cualquiera que sea el problema y hemiplegias, te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.